Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de las hipoacusias, que es un problema bastante frecuente, pero no solo en personas mayores, sino también en niños. En este programa vamos a ver cuáles son las causas más frecuentes de la hipoacusia, si podemos prevenirlas y cuáles son los tratamientos más adecuados. Para todo ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. Jesús Iniesta, muchas gracias Jesús por venir. Encantado. Jesús es médico especialista en otorrinolaringología en el Hospital Virgen de la Risaca. Alberto Raposo, muchas gracias Alberto por venir, que también eres médico otorrino en el Hospital de los Arcos y profesor de otorrino aquí en la UCAM. Y Susana Ruiz de Aguirre, buenas Susana, gracias por venir, que ya ha venido a otros programas y ella es médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Hemos sacado las cámaras a la calle y vamos a ver qué le gustaría saber a distintas personas sobre el problema que vamos a tratar hoy. ¿Tengo que limpiar mis oídos con frecuencia para evitar la sordera? ¿Qué síntomas indican que tengo pérdida auditiva? ¿Hay diferentes tipos de sordera? ¿Cómo debo de proteger mis oídos para evitar la sordera? Estas preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo del programa. Jesús, voy a empezar contigo. Yo estoy aquí hablando, tú me escuchas. ¿Qué estructura y qué debe estar todo funcionando perfectamente para que lo que yo te estoy contando tú no solo lo oigas, sino que además interpretes lo que estoy diciendo? De eso no debe ser sencillo, cuéntanoslo. No, el oído es uno de los órganos, tanto anatómica como funcionalmente, más complejos y más bonitos del cuerpo humano. Es realmente sorprendente la perfección de la naturaleza. Bueno, el sonido primero llega al pabellón auditivo, que en el ser humano, pues aunque no es móvil, pero tiene una función de captar el sonido, lo conduce por el conducto y esa presión sonora de la onda del sonido pues hace que el tímpano vibre y adherido al tímpano pues tenemos la famosa cadena de huesecillos que estudiábamos en el cole de niños, el martillo, el yunque, el estribo. Al vibrar el tímpano se mueve esa cadena y tiene un efecto potenciador del sonido. El estribo, que es el último de los huesecillos, apoya sobre una membranita que es bastante más pequeña que el tímpano, entonces ya se potencia esa transmisión mecánica. Con ese movimiento mecánico se mueven unos líquidos que tenemos en la cóclea, que es el famoso caracol, que también estudiábamos de niños, y ese movimiento de ese líquido produce que unas células que tenemos, las células ciliadas, pues ese movimiento lo traducen en energía eléctrica, que ya la que a través de diversas neuronas pues alcanzan la corteza auditiva. En la corteza hay varias áreas, entonces hay unas que son las encargadas de la audición, simplemente de oír, otras de prestar atención, porque es distinto, es lo típico de no me ha oído, y dice sí, pero estaba en otro mundo, ¿no? Y otras que son las de el entendimiento, el darle un significado semántico a una palabra que tú has oído. Si alguna de esas áreas se daña, pues tú puedes oír, pero puede que no entiendas el mensaje que te están diciendo. Y luego hay una vía que es contraria, desde la corteza auditiva hacia el oído, para protegerlo, una serie de reflejos para proteger que ante un ruido fuerte, un petardo, una explosión, pues tu oído no se dañe, una serie de músculos que se tensionen para evitar que toda esa presión sonora alcance el oído interno. Realmente yo lo veo complejísimo. Sí, esto es en plan muy... Ya, en plan elemental, pero sí, es complejo. Sí, sí. De todas maneras, cuando yo estudiaba, que soy bastante más mayor, ponían 4 huesecillos, el martillo, yunque, lenticular y estribo. Y sí, ahora yo he oído que el lenticulado lo habéis cargado. Es como una apófisis de un huesecillo, ya no se considera uno propio, pero es verdad que antiguamente... Yo me acuerdo, martillo, yunque, lenticular y estribo. Alberto, bueno, vamos a centrarnos en la hipoacusia. ¿Cuándo decimos que una persona tiene hipoacusia y cuáles son las causas más frecuentes? Bueno, bien. Vamos a ver, si fuera yo muy académico, pues tendría que decir que para poner la etiqueta de hipoacusia tendría que coger el paciente, ponerle los auriculares, meterlo en una cámara de audiometría, emitirle un sonido y
si ese sonido, que sería unos 21 decibelios aquí en Europa, y ese señor no levanta el dedo, o lo que es lo mismo, no percibe el sonido, diríamos que ese paciente tiene una hipoacusia leve. Leve, validante o invalidante, pero es hipoacusia, lo podríamos definir. Pero si nosotros estuviéramos en Estados Unidos se rigen por otro tipo de clasificación, son más rígidos que nosotros o más exigentes, porque en Estados Unidos si el otorrino pulsa el botón a una intensidad de 16 decibelios y el paciente no levanta la mano, o lo que decimos, no lo escucha el sonido, estamos poniendo ya de hipoacusia leve en Estados Unidos. Quiero decir con ello, para que veáis que en la medicina, igual que en muchas especialidades, el punto de corte se ha puesto de una forma arbitraria por algunas necesidades. Para que los televidentes me puedan entender mejor, que son 17 decibelios, que son 21. Vamos a hablar con un poquito de más practicidad. Cuando tenemos una voz susurrada y estamos a 1 metro del paciente, nosotros le hablamos a una voz susurrada a 30... Normalmente la voz susurrada suele estar entre unos 25 y 30 decibelios, aproximadamente. Si ya subimos la voz y gritamos, podemos llegar incluso hasta los 90 decibelios, para que se haga una idea la audiencia de cuál es la intensidad. No quiero meterme en frecuencias porque es verdad que depende de cada frecuencia. Hay pacientes que en una frecuencia tiene una mayor facilidad para oír y en otra frecuencia tiene menor facilidad para oír. Pero a grosso modo, hipoacusia yo lo definiría como una limitación en la percepción de un sonido. Causa, pues por ejemplo, para mí, y creo que la más importante es la edad. Aquí estamos 4, pues si Dios quiere y nos da salud para vivir 70 años, posiblemente 3 de nosotros 4 tengamos hipoacusia. A mí me queda poco, entonces me estás fastidiando, vamos, totalmente. Uno de los 4 es posible que si se libre, invito, pero los otros 3 lo van a sufrir. Es la presbiacusia. Presbiacusia no es más que una degeneración progresiva a lo largo del año del oído interno, al fin y al cabo. Más causa, pues por ejemplo, el ruido. El ruido, obviamente, países industrializados, estamos expuestos a mucho ruido y con el tiempo, ya hablaremos más adelante en el programa, de los problemas que puede dar el ruido. Más problemas, los fármacos. Antiguamente, ¿quién no tenía un abuelo o una abuela que se tomaba pues 2 gramos de aspirina por la mañana, por la tarde y por la noche porque le quitaba los dolores de la reuma, como decían ellos? Entonces, hay fármacos que todavía mucha gente sigue automedicándose y son fármacos ototóxicos. Ya cada vez menos, pero es otro problema del fármaco. Causa, pues, infecciones congénitas, malformaciones, infecciones la más frecuente, la más frecuente, evidentemente, la edad y el ruido. La presbiacusia, casi el 70% de las hipoacusias son por la edad. Y como todo, depende de la causa y depende de la zona afectada, tendrá un tratamiento diferente. Susana, ya Alberto nos ha comentado algo, pero la frecuencia, por ejemplo, en los niños también es frecuente la hipoacusia. Sí, vemos, como ha dicho Alberto, hipoacusia en todas las edades. Evidentemente es más en la edad adulta por el envejecimiento, pero estimamos que en el mundo hay unos 360 millones de personas que tienen un grado de discapacidad auditiva y eso les produce pues, una serie de problemas. La mayoría de ellas, el 90% son adultos y de esos más de la mitad del tanto por ciento son hombres, un 56% creo recordar. Como hemos dicho, pues eso, una de las causas más frecuentes es la edad, por lo tanto, pues vemos mucho más en adultos. Entonces, se calcula que más o menos un 15% de la población adulta presenta algún tipo de discapacidad auditiva en mayor o menor grado, que va avanzando según avanza la edad. Y se estima que los mayores de 60, pues un 55% tienen una discapacidad auditiva, algún problemilla ya tienen, que eso va aumentando a medida que aumenta la edad. Un 70% creo recordar que eran de mayores de 70 años y en personas de más de 80 años llega hasta un 93%. Esto, vamos, que nos va a tocar. Bueno, sí o sí. Hablaremos de eso. Claro, y en cuanto a los niños, también se ha visto que casi un 2% de la población infantil presenta algún tipo de deficiencia auditiva. Muchas en los pequeñitos, pues por problemas genéticos la mayoría, y en los niños un poquito ya más mayores, pues por problemas de infecciones de repetición o cositas así también.
Muy bien. Tenemos una sección que se llama Palabras de Médicos. Juan Carlos Ferre, que es nuestro profesor de latín y griego, nos va a decir de dónde viene la palabra hipoacusia y sordera. Muy buenas. Hoy vamos a hablar de la sordera, que es la disminución, reducción, privación o falta de la facultad o la capacidad de oír, o también de la imposibilidad parcial o total del sentido del oído, y que puede ser causado por algún traumatismo, una exposición a ruido intenso, una enfermedad e incluso un medicamento agresivo. Viene del adjetivo latino sordus, más el sufijo era, que indica defecto o estado físico, como en cojera o ceguera. Existe otra forma de nombrar a la sordera, la hipoacusia, que viene del prefijo griego hipo, que significa por debajo, y del verbo griego akuein, que significa oír. Luego sería la capacidad de oír por debajo, pero no como la vieja del visillo, sino por debajo del límite normal de audición. Y si tuviéramos mayor capacidad auditiva, estaríamos hablando de hiperacusia, ya que hiper es un prefijo griego que significa por encima. Si lo que perdemos es la capacidad de oír de un solo oído, hablaríamos de hemianacusia. Hemi mitad, an sería la negación y acusia oír. Palabras de médicos. Bueno, ya sabemos un poco más sobre el origen de estas palabras. Jesús, vamos a ver, ¿qué tipo de hipoacusia hay y cuándo podemos decir que una persona es sorda? En cuanto a la sordera, es lo que ha dicho Alberto. Hay a partir de un déficit de más de 20, hasta 20 decibelios se considera normal, de 0 a 20. Y luego, pues más o menos bajando de 20 en 20, pues tenemos hipoacusia o sordera leve, moderada, severa. Para saber eso hay que medirlo con una prueba sencilla que es una audiometría. En cuanto a tipos de sordera, hay dos. Cuando hemos hablado antes de cómo funciona el oído, hemos dicho que hay unos órganos que transmiten el sonido y otros que ya, digamos, empiezan a procesarlo. La transmisión es el pabellón auditivo, el conducto, el tímpano y los famosos huesecillos. Entonces, cuando hay cualquier lesión sobre esta zona, pues hay personas que nacen con una agenesia, o sea que les falta el pabellón auditivo o les falta el conducto, está cerrado, entonces claro, el sonido no puede entrar hasta el interior. Puede haber también un tapón de cera, que es muy frecuente, que no te produce una sordera, pero te quita un poquito de audición. Una perforación en el tímpano, que también es bastante frecuente por haber sufrido infecciones, por tirarse de cabeza a la piscina, si caes de lado, por la presión del aire que entra de golpe, te puede romper el tímpano también. O por, como ha dicho Susana, los niños es muy frecuente que tengan mocos en el oído. ¿Por qué? Porque los niños se constipan mucho, tienen moco en la nariz, y como la nariz y el oído se comunican, pues este moco nasal sube al oído y es como si un tambor lo llenásemos de agua. La membrana, el tímpano, ya no puede vibrar porque detrás no tiene aire, tiene moco. Entonces el nene con una otitis seromucosa, una otitis media aguda, pues oye menos. Esa es y bueno, por lesiones en la cadena de huesecillo. Y luego el otro tipo es la sordera neurosensorial, que es por defecto del nervio o de percepción, o sea que tu sonido llega hasta el caracol o incluso hasta el cerebro, pero tu máquina de procesar no funciona bien. Ahí ya van las hipoacusias genéticas que dañan la cóclea o las estructuras cerebrales. Muy bien, parece un tema, decimos hipoacusia y parece una cosa como muy sencilla y luego fíjate de todos los problemas que estamos hablando, ¿no? No, hay que ponerle el apellido. El apellido que es muy importante. Alberto, antes has comentado que el ruido puede producir hipoacusia, pero ¿qué intensidad? Y que la intensidad se mide en decibelios, ¿no? Decibelios. Entonces, ¿qué intensidad puede producir hipoacusia? Hay una cosa, hay veces... ahora va todo el mundo con los auriculares puestos, a lo mejor con menos... Yo he comprobado, por ejemplo, en el móvil, que si tienen una intensidad, cuando me pongo los auriculares, él mismo baja el nivel de la voz. No sé, porque quizá el oído, el sonido ahí dentro del oído, a lo mejor con menos intensidad daña más. Cuéntanos todo eso. Bueno, pues os voy a dar dos pequeñas explicaciones. Por una parte, lo que me ha dicho la intensidad es obvio que si nos ponemos unos auriculares no se escapa nada de onda sonora, entra todo entra por el conducto, todo entra por la cadena auricular, todo entra por la cóclea, no se escapa nada. Entonces, ahora os voy a dar otro concepto que también os va a ayudar a entender. Nuestro sistema auditivo tiene un área de confort auditivo
que oscila entre 5 decibelios y 80, para que me entendáis. Eso quiere decir que martillo, yunque, estribo, el oído interno está a gusto cuando alguien habla o está escuchando un ruido a una intensidad entre 5 y 80 decibelios. Por lo tanto, digamos, no hay ningún daño en ninguna estructura de la cadena auricular, ni de la cóclea, ni del oído interno. Si nos ponemos, por ejemplo, unos auriculares, pues no se escapa nada, entra todo se focaliza mucho. Por eso yo no recomiendo que pongan música alta y encima con auriculares. Entonces, ¿qué ocurre? Que si un paciente, para que tengáis una idea, un sonido de 80 decibelios puede ser una calle con mucho tráfico. Una calle con mucho tráfico, imaginaros que hay un señor que está trabajando ahí durante 5 horas o 6 horas al día, durante 3 o 4 meses o años. Entonces, esta persona que está escuchando ese ruido del tráfico, que son 80 decibelios, que es una intensidad, digamos, límite. Nuestro cuerpo humano es sabio. Hasta 80 decibelios, nuestro cuerpo humano está normal, pero a partir de 80 decibelios, sobre todo cuando vamos a mirar qué sabio es el cuerpo humano, cuando vamos a ver que va a explotar algo, o un globo, o algo, hacemos como un gesto así con los ojos y estamos contrayendo sin querer el músculo del estribo. Ese músculo, cuando se contrae, lo que hace es un efecto pistón del estribo que va a hacer un movimiento para articularse con el oído interno, para que me entiendan, y hace un efecto como de muelle para que atenúe esa intensidad. Mira qué cosa tan curiosa. ¿Qué ocurre? Que en el momento que o el sonido es más fuerte y ya los mecanismos defensivos de nuestro oído no permiten y siguen actuando durante mucho tiempo, pues empieza el paciente o la persona que está trabajando, empieza a entrar primero una fatigabilidad, una irritabilidad, un mal humor. Hay muchas alteraciones antes de esa hipoacusia. El problema del ruido es que no da síntomas porque el primer daño que se afecta en el ruido, en el oído, se afecta a las frecuencias agudas. 4.000 Hz sobre todo, luego 8.000, luego afecta. ¿Qué pasa acá? 4.000 Hz de frecuencia, 8.000 Hz de frecuencia, nadie se da cuenta que tiene hipoacusia. Gracias a los reconocimientos de empresa que se está haciendo, y muchos médicos de familia que ante la sospecha nos lo manda para nosotros y nosotros hacemos una audiometría, nos damos cuenta de que un señor tiene una caída en frecuencias agudas. Y le decimos, verá usted señor, a partir de ahora tiene que utilizar cascos, porque no hay tratamiento para el ruido. Es una pena, no hay pastilla, no podemos operarlo, lo único que podemos hacer es decirle, por favor, póngase casco ya que tiene que trabajar ahí. Incluso la legislación actual que tenemos, que ya tenemos una ley, empezó en 2003, llevamos ya más de 20 años con esta legislación, con pequeños cambios, en el que se obliga a que todos los trabajadores, si están en un sitio con ruido y la audiometría si tiene una afectación que sobrepasa los 1.000 Hz, 2.000 Hz, que son las frecuencias conversacionales, donde ya un paciente no puede entender bien la conversación, se le obliga a cambiar de sitio de trabajo y cada vez se hace un poco más rígido. Tenemos otros problemas en el trabajo y seguro que Jesús también tiene el mismo problema, de que hay personas que le dicen, bueno, si usted qué me está diciendo, que yo me tengo que ir de mi trabajo y ahora qué hago. Entonces, por desgracia en este país no podemos emitir un informe diciendo que eso se llama un traumatismo acústico crónico y genera una hipoacusia neurosensorial irreversible, por desgracia, que no tiene ya cura, que hay veces ya que el paciente, por mucho que queramos, no lo podemos tratar. Y eso es el día a día, y Jesús pues, lo habrá visto, y es un problema serio que tenemos en este país y en prácticamente todos los países industrializados. Y bueno, pues a ver que con el tiempo si ya tomamos medidas, ¿no? Sí, se toman medidas. Susana, me imagino, yo te iba a preguntar que si podemos prevenir la hipoacusia, pero por lo que está comentando Alberto, por lo menos algunas sí. Hombre, ¿Qué nos cuentas? Algo sí, sobre todo podemos prevenir haciendo hincapié en los factores de riesgo que la producen. Hombre, si es genética, pues difícilmente se puede prevenir, pero bueno, siempre se puede hacer consejo genético a los padres para intentar evitar embarazos o hacer alguna cosa previa. Y luego, pues sobre todo también intentar evitar infecciones bien durante el propio embarazo, infecciones que pueden dañar al oído del feto, por ejemplo el citomegalovirus lo produce, entonces eso sí que teníamos que tenerlo en cuenta. En los nenes, pues también estar pendientes de la vacunación infantil, vacunas como paperas, rubiola, todo esto hay que ponerlas, incluso de las enfermedades que producen una meningitis, que también puede dañar al nervio sensitivo. Todas estas cositas podemos hacerlas eso en los nenes, entonces tenemos que estar atentos. Y luego ya nosotros en los adultos, pues evitar sobre todo
el ruido, que es lo que más produce, porque hay ciertas cosas en los adultos como la edad, que eso tampoco lo podemos prevenir, pero bueno, siempre podemos hacer. Sí, pero alguna lo del cosita. ruido realmente es un problema que la gente no valora, yo creo, en general lo suficiente, y bueno, y los jóvenes menos, los jóvenes con los cascos, con los cascos y con pinganillo los que pinganillos van todo el día. Sí. Muy bien. Jesús, el diagnóstico, ¿cómo se hace el diagnóstico de la hipoacusia? Es sencillo, en la mayoría de veces, hacer una audiometría, pues es, como ha dicho antes Alberto, poner al paciente que tenga la sospecha de que parece que oigo menos últimamente dentro de una cabina insonorizada con unos cascos y emitirle un sonido. Entonces se valora, se gradúa a qué intensidad oye y qué frecuencias, porque hay graves, tonos medios, tonos agudos, cuáles son los que tiene peor. Esto es una prueba subjetiva, o sea, depende de que la persona diga si oye o no oye. En pacientes que a lo mejor no puedan colaborar, un niño pequeño que no entienda las instrucciones, un nene de 3 añitos, una persona deficiente o demente, pues hay pruebas objetivas que ya no depende de que la persona diga oigo o no oigo, sino que el propio aparato ya mide el umbral auditivo. El mismo aparato en los niños te dice el umbral auditivo de... Sí, sí, sí. Vaya aparato más listo. Sí, además... No, digo que no lo veo fácil, ¿no? No, son sofisticaciones de la técnica. Antes además estaban los potenciales de tronco, que solo valoraban tonos agudos, pero ahora están los de estado estable, que te hace como una audiometría, pero objetiva, en las frecuencias conversacionales, con lo cual tú sabes al 100%, porque hay pacientes que pueden tener sordera en los tonos agudos y sin embargo lo grave es tenerlos bien. Entonces ahora podemos ya graduar en un nene con meses cómo está oyendo en todas las frecuencias. Pues muy interesante eso, sí. Y Alberto, ¿cuándo estaría indicado hacer una audiometría? ¿Al primero que te diga que oye poco o por qué? Bueno, la pregunta, claro, es, por ejemplo, miro a Susana porque ella lo tiene más duro que yo, es obvio, porque yo fui médico de familia en mis comienzos y yo recuerdo que, claro, que cuando tiene alguien que te comenta, porque normalmente no suele ser el paciente, suele venir acompañado. Viene acompañado porque dice, mire usted, mi marido no oye. Pone la televisión, mi hijo a todo no oye volumen. y la pone en la televisión. Normalmente el sordo viene arrastrado. Entonces, nosotros, en virtud a lo que nos comenta que dice que no oye, o algunas veces cuando es un niño pequeñito, pues vemos que no responde, hacemos ruido y el niño nos gira la cabeza. Y claro, pues cuando notamos una sospecha, hacemos una audiometría, nosotros. Pero vosotros yo sé que tenéis un problema, porque no tenéis audímetro. Y tenéis que hacer una derivación, normalmente a un ambulatorio donde están los centros de especialidades, hacemos un filtrado. Cuando yo estaba en el Morral, pues ahí filtramos y nos llevamos al hospital por los pacientes que realmente en la audiometría había una hipoacusia. Porque claro, hay descrito, hay mucha literatura médica donde se estima que aproximadamente entre el 10 o 15 y el 25% de las audiometrías que nos solicitáis o que nos mandáis pacientes con sospecha de hipoacusia, luego cuando lo hacemos esa audiometría, como decía Jesús, son personas que tienen déficit de atención. La mayoría de no la mayoría, pero de ese 25% que dice la literatura que son audiometrías normales, son por trastorno de atención, por despiste. Pero que luego cuando está en la audiometría, estás pendiente, marca el botón. Hay que jugar mucho con la atención. Por eso es un poco engañosa algunas veces la audiometría. Luego también hay muchos problemas sociofamiliares, el niño pequeñito que se hace el sordo, o el hermano pequeño o el mayor, que también con el tiempo va viendo gente que tuve que audiometría de normal, pero los padres llegan una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, yo creo que para mí, si es mi opinión, ante todo paciente que tengamos sospecha, ya sea especialista o médico de familia o pediatra, todo paciente que tenga una sospecha de hipoacusia hay que mandarlo al especialista porque hay el único sitio donde se hace una audiometría. Entre otras cosas porque hay muchos, gracias a Dios no son muchos, pero yo siempre hago hincapié a pediatras y sobre todo a médicos de familia cuando estéis ante un paciente que le comenta que tiene una hipoacusia unilateral progresiva, yo siempre digo que mi teléfono está ahí para todos los médicos de familia, para todos los pediatras, y yo siempre voy a los centros de salud diciendo aquí estoy, llamarme de vez en cuando, porque es verdad, aunque parezca una chorrada, pero con el tiempo me ha dado pie de que los médicos de familia confíen en los especialistas, hace muchas veces hasta te mandan menos pacientes. Porque cuando tienen la duda te llaman por teléfono y muchas veces ellos ante la duda lo llamo. Y una llamada a veces a tiempo
te descongestiona, aunque parezca mentira una consulta, y se queda más tranquilo, porque cuántas veces hay un paciente con una hipoacusia unilateral, y resulta que detrás de una hipoacusia unilateral puede que haya un tumor, un neuroma del acústico, por ejemplo, que luego es verdad que no son patologías, digamos, agresivas, porque los neuromas son patologías muy lentas, pero hago mucho hincapié de que yo sería el primero que diga, solamente me mandáis la imprescindible. Yo creo que cada vez que tengáis una sospecha, bien es cierto que cuando tenéis un tapón y veis claramente que cuando hacéis una otoscopia veis un tapón de cerumen, le ponéis unas gotitas con ceruminol, cualquier gota con glicerina, agua oxigenada, una semanita, le quitáis el tapón y normalmente escucha, no hay que matarlo. Yo creo que muchas veces el sentido común prima. Paciente que vea que una otoscopia hay algo, una infección, una otitis externa difusa, trátalo. Y una vez que le pone el tratamiento, lo revisa dentro de una semana, 10 días. Oye, que la persona sigue escuchando mal, al especialista vamos a hacerle una audiometría. Entonces, esa es la pregunta que le iba a hacer a Susana. La trampa Casi- de cuando casi la hemos contestado ya. Casi la habéis contestado ya, porque yo te iba a decir, tú todos los días te verás en la consulta, bien de manera espontánea o bien porque el familiar dice que esta persona cada vez oye menos. Entonces, como audiometría no podéis hacer, sí que le hacéis una otoscopia, ¿no? Sí, pero bueno, nosotros, eso como en todas las patologías, nosotros disponemos de muy pocos métodos complementarios, pero para nosotros es imprescindible una buena anamnesis, preguntar al paciente. A veces, muchas veces, incluso, no porque te lo diga el familiar, sino por la misma actitud del paciente, si se acerca mucho, su actitud no verbal, incluso cuando contesta mucho que no te está escuchando bien. Si tú ya consideras que puede tener una hipoacusia, pues lo segundo que hacemos es hacer una otoscopia, que eso lo tenemos en todas las consultas. Si yo en la otoscopia veo cualquier cosa que me puede producir un déficit de audición, bien a nivel del conducto auditivo externo, porque puede estar inflamado, o porque tenga un tapón o un cuerpo extraño, que nosotros hemos encontrado, cuerpos extraños hay. Todo eso está obstruyendo, hace que no oiga. O que tenga incluso una perforación, que lo único que el paciente igual nunca ha ido al médico ni ha consultado porque no ha tenido nunca un dolor o una supuración de ese oído, simplemente tiene una perforación que le impide la audición, o vemos cicatrices de otosclerosis o moco dentro. Todas esas causas que nosotros podemos tratar desde atención primaria las tratamos. Y cuando ya vemos que nosotros ya no, hasta o que ahí habéis llegado. hemos llegado, que mucho, que pacientes que se quejen de oír poco debe de haber a cientos, sí, y entonces el que hagáis una selección de los pacientes que tienen que ir al especialista no es poco. No. Y como siempre la historia clínica es lo más importante de todo. Si se hicieran mejores historias clínicas se harían menos exploraciones, Pues aunque la audiometría es verdad que es hombre, la base. cuando hay que hacerla, Hay que claro. hacerla. Vamos a ver, Jesús. Antes hemos hablado de distintas causas que producían hipoacusia. La más frecuente e importante podría ser el ruido. Pero, ¿qué enfermedades del oído producen hipoacusia, pero que tengan tratamiento quirúrgico? Son muchas. Desde fuera hacia adentro, mira, una muy frecuente son, como ha dicho antes Susana, los niños con otitis mucosa de repetición. O sea, niños que tienen muchos mocos, muchos catarros y el moco se le va al oído y entonces pues los padres notan que está despistado, que no oye, etc. Se le puede pinchar el tímpano, extraer el moco y poner un tubito para que el aire entre y haga, digamos, corriente, la presión de aire empuje el moco hacia la trompa de Eustaquio, que es el tubito que comunica al oído de la nariz, para que ese moco drene y entonces el oído medio vuelva a ser como un tambor, una membrana con aire. Otra causa muy frecuente es la miringoplastia, que es el cierre de una perforación del tímpano. Gente que se ha roto el tímpano por infecciones, supuraciones de moco de repetición, un golpe, un tortazo, pues eso se puede reparar poniendo un injerto, una operación sencilla. Cuando hay una timpanoplastia sería la operación en la cual se reconstruye, además del tímpano, la cadena de huesecillos, porque se haya destruido alguno de ellos por estas supuraciones de repetición. Otra enfermedad relativamente frecuente, más en mujeres, es la otosclerosis, que es una calcificación de la membranita donde apoya el último de los huesos del estribo. Entonces, aunque mueva el tímpano, el martillo, el yunque, el estribo no puede mover esa membrana y se transmite menos el sonido. Todo eso es quirúrgico y hoy en día además pues tenemos solución quirúrgica para sorderas severas o que ya no se benefician de llevar un audífono, entonces se puede poner un implante osteointegrado o incluso un implante coclear. O
sea que hoy en día con cirugía se pueden resolver un amplio abanico de... Había avanzado mucho, ¿no?, en la cirugía de todas estas cosas, ¿no? Sí, porque los dispositivos electromédicos, electromecánicos cada vez son muchísimo más desarrollados, entonces todo se miniaturiza y en 20 años se ha cambiado. Un cambio radical. Y vamos a ver, Alberto, vamos a imaginarnos una persona que tiene una hipoacusia pero no tiene ninguna enfermedad susceptible de tratamiento quirúrgico. ¿Cuándo debemos de pensar en utilizar una audioprótesis? Bueno, de entrada, Juan, aunque tuviera tratamiento quirúrgico, y yo como quirúrgico que soy, que yo siempre puedo intentar, pues, si se puede, explicarlo. Yo creo que el médico debe ser una persona que dé información veraz y de una forma lo más sencilla posible para que el paciente nos entienda. Quiero decir con esto que el paciente, cuando vemos que haya una hipoacusia, como dice Jesús, que tiene remedio con una cirugía, mi misión es explicarle que esa cirugía tiene una ventaja y unas complicaciones. Y explicarle también que además de esa alternativa que es la cirugía, hay otra alternativa que son los audífonos. Lo que pasa es que los audífonos lo tienen que llevar de por vida, necesita una manutención, una limpieza, y entonces, una vez que yo decida las dos opciones, el paciente es soberano de decidir cuál es la que mejor, qué parte es la que mejor le conviene. Entramos ahora a la segunda parte, en caso de que sea una hipoacusia neurosensorial, que es la que no tiene tratamiento quirúrgico, o por lo menos no tiene un tratamiento quirúrgico fácil, para que me entiendas, porque el tema de los implantes, tanto osteointegrados como cocleares, son carísimos y seleccionamos muy bien el tipo de paciente al que ya hablaremos más adelante. Por lo tanto, entonces, ¿qué ocurre? Que lo primero, tengo que asegurarme de que ese paciente va a funcionar con un audífono, porque el día a día nos hace ver que, por desgracia, muchos pacientes o han llegado a la consulta tarde, otros pacientes, cuando han ido a la consulta, le hemos mandado la palabra mandar un audífono no me parece correcta. A mí me parece correcta, hemos diagnosticado una hipoacusia neurosensorial y hemos dado pues varias recomendaciones de centros audioprotésicos para que vayan. Los centros audioprotésicos pues están la mayoría bien formados, explica, tiene claridad, y que con mucha claridad le haga una prueba logoverbal para ver si repite palabras. Al fin y al cabo, lo que hablamos es la discriminación que decía Jesús, porque hay muchos pacientes que cuando le van a poner un audífono se lo venden y ese audífono no le funciona, le molesta, le retumba, no llega a la capacidad de discriminar la audición, la conversación. Entonces es importante que mandar audífonos, sí, pero decirle al paciente también, usted, no sabemos si va a ser un buen candidato o no, que el compañero que esté en el centro audioprotésico posiblemente va a ver si es candidato o no. ¿Qué es candidato? Pues perfecto, y que no, porque sepa que ha llegado tarde y por lo menos seamos honrados en ese aspecto. Sí, muy importante eso, porque lo que se trata es de solucionarle el problema al paciente. Y Susana, tú que ves muchas personas, muchos de ellos mayores, que tienen una hipoacusia, ¿qué repercusiones tiene esa hipoacusia sobre la calidad de vida de la persona? Pues es bastante importante, porque hace que incluso se retraigan más, pueden producir complicaciones psicológicas incluso. Hay veces que, como no oyen bien, pues sienten un poco como sensación de culpa, de que no estoy integrada. Eso también les lleva a tener deficiencias en la comunicación, en la sociedad, se autoaísla mucho más, incluso vemos gente que acaba con una pequeña depresión, porque al final no puedes estar en la conversación con el resto de las personas. Y bueno, y eso sí te lo tomas medio bien, porque hay gente que igual no oye y piensa que no oigo, me estarán diciendo algo mío, baja autoestima, todas esas cositas son importantes. Y luego pues también tiene incluso hasta problemas físicos, porque puede producir cansancio, hasta cefaleas también puede producir una hipoacusia. Pero sobre todo el que se van aislando. El aislamiento poco a poco, social, ¿no? Sí, eso y es... a pesar de eso hay muchas personas mayores que yo, que de esto tengo poquita idea, pero veo que las personas mayores, la mayor parte de ellas, hay dos cosas que quizá por los audífonos antiguos y tal, le tienen tirria, y es coger un bastón y ponerse un audífono. Realmente, cuando le dices a una persona, oye, ¿por qué no usas un bastón que es más cómodo?, te mira como diciendo, madre mía, lo que me está diciendo, ¿sabes? Y lo del audífono, ahora continuaremos hablando de eso.
Jesús, ¿qué es un implante? ¿Querías puntualizar? Sí. Que lo que ella ha dicho es muy importante en las personas mayores, que hay gente que entra en una depresión, y lo que ahora se le está dando mucha importancia, que es una cosa de cajón, pero la medicina le está dando importancia desde hace muy poco, es el deterioro cognitivo. Sí. La persona, si no oye, si no interacciona con su familia, no llegan los nietos, abuela, tal cual, pues entonces su cerebro trabaja menos. Entonces la gente que oye mal, pues no solo que se aísle, sino que además cognitivamente, o sea, se va a deteriorar mucho más rápido. Dices, la abuela está o el abuelo está medio atontado, pero porque ya participan menos, no oyen las noticias, o sea, la información que reciben estimula mucho menos su área cerebral, y entonces pues el deterioro es mucho mayor. Entonces no solo por no aislarte, sino porque además neurológicamente te conviene estar estimulado constantemente. Claro, porque si no el cerebro ese no se estimula y cada vez va menos. Se atrofia. Y Jesús, ¿qué es un implante coclear? Y si es lo mismo que los implantes osteointegrados. El implante coclear es un dispositivo electrónico que sustituye al oído interno. En pacientes con una sordera severa, sobre todo, también tiene otras indicaciones ahora de acúfeno y tal, pero básicamente es la sordera muy severa. En niños, por ejemplo, que nazcan sordos, pues antes era un sordo mudo, no oía, pues no hablaba. Hoy en día eso se puede solventar con un implante coclear, que es lleva una parte implantada debajo del cuero cabelludo con unas de electrodos que se introduce en el famoso caracol y sustituye totalmente al oído interno. Si el nervio funciona, pues tú puedes poner el implante, lleva una parte externa que es un micrófono y procesador del sonido, y directamente pues lo transmite al nervio auditivo. Entonces son niños que antiguamente estaban, entre comillas, condenados a ser el sordo del pueblo y hablar con lenguaje de signos, pues ahora con rehabilitación, no solo la cirugía, también necesita una rehabilitación logopédica, etcétera, importante, pero van a poder hacer una vida normal. Y el implante osteointegrado tiene otras indicaciones. También es un dispositivo, es como una especie de audífono, pero anclado al hueso. Se pone un implante como un tornillo de titanio, los famosos implantes que ponen los dentistas, que puede estar debajo de la piel o asomar un poco, y ahí pues bien con un imán o con un clic, pues el paciente lleva como una especie de audífono que transmite el sonido directamente por vía ósea hasta el oído interno. Está indicado para gente que no pueda llevar un audífono por diversas circunstancias o para sorderas un poco más severas. Pero que lo otro, el implante coclear, es sustituir al oído interno prácticamente. Totalmente, o sea, es distinto a los implantes osteointegrados. Sí. Y Alberto, ¿cuándo estaría indicado poner un implante coclear? Bueno, en España pues tenemos una comisión de otología que la lleva pues los mejores otólogos, y hay publicaciones, guía de consenso, entre el cual, por ejemplo, el doctor Manuel Manrique, pues uno de los que lleva a la cabeza todo esto, fue el que puso más implantes cocleares. He tenido muchas charlas con él sobre estos temas, y realmente a efectos prácticos, desde que un niño nace, pues primero con los test de screening, que antes del alta del hospital, luego a las 30-15 días se hace unos estudios, luego se sigue sospechando esa hipoacusia, se sigue haciendo unos potenciales evocados, unas pruebas más objetivas, luego se hace unas pruebas de imágenes, y sí, normalmente suele transcurrir por unos 6 meses. Se dice que a partir del 6º mes, si ese niño tiene indicado porque sea una hipoacusia de más de 70 decibelios, es la que se ha puesto aquí en la Comisión de Otología de la Sociedad Española de Otorrino. Que, repito, la medicina pues depende del punto de corte y depende de cada país, pues son diferentes, pero en España un niño de 6 meses, 7 meses se ha detectado, se ha hecho una prueba de imagen, candidato a la resonancia magnética para poner un implante coclear, se ha hecho un estudio electrofisiológico y se ve que efectivamente tiene una hipoacusia de más de 70 decibelios de caída, y en este caso se podría incluso hasta poner un implante bilateral, y me explico. Poner doble implante en el niño derecho y izquierdo, o se le pone un primer implante
y antes de que pase el año aproximadamente se hace un segundo implante. Normalmente se debe poner antes de los 3 años. ¿Por qué? Porque los niños aprenden a leer y a escribir hasta esa edad. Si pones un implante una vez que pase los 4 años, posiblemente ese niño va a tener problemas del habla, seguro. También es verdad que aquí también en Murcia y por todas las regiones de España hay comités de implantes, y los comités de implantes pues se deciden, se personaliza cada paciente. Es un concepto que tenemos que saber todo. Un implante coclear, y Jesús lo sabe, vale de 11.000, 13.000 euros, más todo el gasto de la cirugía, más todo lo que es la manutención, o sea, son carísimos. Y realmente pues, se ponen muchísimos implantes coclear para lo que cuesta, y lo que no podemos permitir es poner un implante coclear a un niño o a un adulto que no le tenga beneficio. Por lo tanto, quizás un poco peleagudo hablar de que a un paciente hay que hacerle también un estudio psicológico. Pacientes que son con un retraso mental severo, familias que son familias completamente desestructuradas, o tenemos casos frecuentes de gente que no hablan castellano. Ponerle un implante coclear a una persona que no tenga ni idea de nuestro habla no sirve para nada. Entonces tenemos que ser, pues, no selectivos, pero todo lo que podemos se le está dando una oferta. Existen los comités, como existen hay comités, porque tenemos que, efectivamente. Hemos hablado del comité de la hormona del crecimiento para los tratamientos, o sea que eso está muy bien porque no es una persona la que decide, es un grupo de expertos el que decide. Los recursos son limitados y tenemos que priorizar quién le hace más falta. Claro. Vamos a ver, Susana, tus pacientes, como muchos tienen cierta edad, muchos toman varios fármacos. Entonces, ¿qué fármacos favorecen el desarrollo de la hipoacusia y cómo los manejáis cuando son necesarios? Hombre, tenemos que tener en cuenta siempre esto porque nosotros tenemos pacientes, pues, como tú dices, polimedicados y pacientes muy mayores. Los pacientes mayores normalmente también tienen un cierto grado de insuficiencia renal y eso también influye a la hora de que el fármaco pues, no haga el mismo efecto o hace más efecto. Entonces nos encontramos con fármacos que llamamos ototóxicos, que hacen daño al oído, que lo pueden hacer de una forma reversible o permanente. Hay fármacos que incluso después de retirados siguen dejando esa hipoacusia. Hay fármacos que producen hipoacusia y hay otros fármacos que incluso también producen alteraciones en el equilibrio, dan mareos, o sea, nos pueden producir ambas cosas. Dentro de los más utilizados son los antiinflamatorios, por ejemplo, que la gente dice, no me voy a tomar el antiinflamatorio que me hace daño el estómago. Pues me hace daño el estómago, me hace daño al riñón, me hace daño al oído, claro, que la gente se lo toma muy alegremente todo esto. Luego los antibióticos, ahora hay mucha mano dura con el tema de automedicarse, pero hay muchísimos antibióticos de la familia de los aminoglucósidos que producen ototoxicidad, algunos macrólidos también, que son antibióticos que utilizamos muy frecuentemente, ¿eh? Los macrólidos, la citromicina, ahí está, la citromicina, esto produce ototoxicidad. Dentro de los aminoglucósidos, pues el más extendido fue cuando tratábamos la tuberculosis allí en el 1900 no sé qué, que se vio que tenía este efecto secundario, a dosis altas y todo. Bueno, ahora lo tenemos todo mucho más controlado, pero tenemos también un montón de fármacos antipalúdicos que se usan para tratar la malaria, o citostáticos para el cáncer, los derivados del cisplatino pues pueden producir también. O sea, que eso lo vigiláis continuamente. Claro. Y bueno, claro, nosotros nos encontramos con montones de pacientes y muchas veces van a un especialista, luego van al otro. Todas las interacciones farmacológicas tenemos que estar ahí un poquito atentos, que no se nos pase nada. Muy bien. Jesús, hemos hablado de los audífonos, hemos dicho a veces de las reticencias de algunas personas mayores a ponérselo, pero exactamente qué es un audífono y cómo funciona. Con lo de las reticencias, decirte, me comentaba un compañero, el doctor Marco, que ha trabajado contigo, que antiguamente el sordo, como hemos dicho, a las personas mayores le decían lo del bastón o el audífono y te miraban mal, porque estaba asociado a la vejez. Sin embargo, las gafas, no, todo el mundo lleva gafas y parece como que nada. Ahora, gracias a que se ha puesto de moda el llevar auriculares, cascos, etcétera, pensamos que dentro de unos años no va a estar tan mal visto socialmente el llevar algo puesto, porque ahora casi que es moda, ¿no? Y eso será bueno para que la gente pues, no sea reticente a ponerse una ayuda que le va a cambiar la vida. El audífono es un dispositivo electrónico que recibe el sonido y lo amplifica, pero no uniformemente, me explico. Hay enfermos que vienen a la consulta y dicen, bueno, es que me han mandado
un audífono, he ido y me han dicho que eso es caro y tal, y me he comprado por internet uno que vale nada. Eso realmente no es un audífono, es un amplificador. Todo el sonido que recibe lo multiplica y ya está. Pero una persona puede tener más la frecuencia aguda, que es lo normal de la gente mayor, y lo grave es tenerlos bien. Entonces, si amplificas todo, a la persona que lo lleva le molesta. Eso no puede llevarlo. El audífono, el audioprotesista, que es especialista, y además ahora las máquinas son súper sofisticadas, puede calibrar y adaptar según la pérdida que tenga el paciente, subir más una frecuencia y otras menos para que no le moleste, para adaptarse a lo que realmente necesita el paciente. O sea, que se avanza muchísimo, que no es amplificar el sonido, sino que a cada paciente el suyo. Sí, ¿no? además, ¿Se podría decir ahora así? hay miniaturas que bueno, son invisibles, o sea, puedes llevarlo. Yo siempre les digo, el rey padre, el rey ya emérito, llevaba audífonos, nadie se los veíamos, porque son intracanales, o sea, son muy escondiditos, y hay una amplia variedad de tamaños, de formas, de precios, etc. Muy bien, esto antes se ha comentado, pero como es muy importante, quiero resaltarlo. Profundizar un poco más en el tema de que una persona que tiene una hipoacusia puede llegar a tener un deterioro cognitivo, ¿no? Yo me gustaría que lo resaltaras porque esto es muy importante, porque es que pasa a ser a deteriorarse, incluso a poder pensar que una persona tiene una demencia cuando el origen está en esto, o no tanto. Es muy fácil de entender, Juan. Vamos a ver, teniendo en cuenta, ya hemos hablado antes de que el sonido entra en nuestro oído. Pues bien, el sonido, aparte de entrar en el oído, luego pasa por las vías, el nervio auditivo llega al cerebro, concretamente al lóbulo temporal. En el lóbulo temporal, cuando llega ese sonido, que es sonido, nuestro aprendizaje que hemos hecho, el lóbulo parietal, la memoria, donde hemos adquirido la lengua española, donde a cada sonido de la conversación que hemos oído nos llega a nuestro lóbulo temporal, nosotros interpretamos ese sonido como una palabra al cual tiene un significado en virtud de nuestras experiencias vividas y en virtud de nuestras emociones. Y luego, en virtud a la atención también, porque también para eso necesitamos una atención para poder oír bien, que ya lo hemos dicho, comentado antes. Además de eso, el hombre pues tiene que tener una capacidad para articular palabras. Todo esto, conforme nos vamos haciendo mayores, pues nos vamos, digamos, ralentizando nuestras actividades. Por lo tanto, si el sonido que llega al lóbulo temporal no llega en unas condiciones adecuadas, pues llega un momento en que tanto la capacidad de atención se merma, la capacidad para hablar se merma, entonces estamos mermando muchas actividades del área cognitiva, como hemos comentado antes. Por lo tanto, problemas que tenemos. El problema que tenemos es que cuando nuestro paciente llega a la consulta y él dice que, porque muchas veces la audiometría no refleja esa caída tan grande, porque no solamente lo que queremos ver es el nivel de intensidad al que escucha, sino la capacidad con la que entiende las palabras. Por eso Manuel Manrique muchas veces dice el audífono hay que ponerlo en cuantito que haya una limitación. Si alguien, aunque tenga una caída de 20 decibelios, porque la guía de consenso en España dice a partir de unos 70, vale, pero, o de 40 en el audífono. Pero resulta que si una persona tiene una caída en 20, pero si las necesidades lo permite, porque además la guía de consenso lo dice, se declara, en 40 el audífono, pero salvo si el paciente tiene necesidades por su trabajo o otras actividades, se recomienda poner audífono. ¿Qué ocurre? Que muchas veces el paciente cuando llega a la consulta y tiene ya una edad, 60 años, 65 años, y el paciente dice que no se va a poner ningún audífono porque él cree más o menos que escucha bien y que ya verá. ¿Qué ocurre? Ese señor cuando pase unos 6 años o 5 años volverá a llegar a la consulta y cuando ya dice que se quiere poner un audífono, le prescribimos un audífono, lo mandamos a un centro audioprotésico, le hace unos estudios, lo valora y dice, mire usted señor, ya no le podemos poner aparato. ¿Por qué? Porque cuando le llega la información a ese lóbulo temporal, el lóbulo temporal ya no es capaz de discriminar, tiene ruido, porque le llega ruido y por mucho que aumente el ruido, ¿qué ocurre? Pues el problema es que ese paciente con el tiempo se va a demenciar mucho más rápido. Vamos ahora a darle la vuelta a la tortilla. ¿Qué hubiera pasado si ese hombre con 55 años hubiera llegado a mi consulta? Él hubiera hecho una audiometría, hubiera visto que tiene una capacidad de discriminación mala, pero una caída en 20, aunque sea, o 25, como dice Manrique. Si a ese paciente se le pone un audífono con 55 años, ese hombre, el sonido le llega vía el lóbulo temporal, luego al lóbulo parietal,
está más concentrado, está continuamente hablando día a día, está en la sociedad hablando, y ese hombre pues va a llegar a tener pues 20 años más con una calidad de vida aceptable, no solamente auditiva, sino cognitiva. Hablamos de la demencia. Y por eso la importancia de poner un audífono mucho antes, pese a que todavía muchos toreros no nos ponemos de acuerdo, pero hay un concepto importantísimo que es la discriminación. Y gente que tiene una hipoacusia en 20 decibelios, pero tiene una discriminación horrible. Y muchos compañeros, porque es el día a día que tenemos en el debate, ¿no? Que yo estoy de acuerdo con Manrique, el doctor Manrique, que cuando haya limitación es cuando hay que ponerlo. No tenemos que poner un punto de corte porque diga la gráfica esto. La limitación que tenga cada paciente. Claro. Susana, ¿hay muchos bulos en internet con respecto al tratamiento de la hipoacusia o no? Bueno, pues me he metido a ver qué es lo que se ve ahí. Y hay que tener cuidado donde se mete uno también, porque no solo para esto, sino para cualquier cosa. El doctor Google a veces dice cosas raras. Hay que saber en qué página se mete uno. Y he encontrado cosas curiosas. Bueno, una de las cosas que he encontrado es lo que decía Jesús, que te metes a comprar audífonos, ahora voy a una plataforma a ver qué me venden, y resulta que es un amplificador. Y claro, que no es lo mismo. Pero luego te encuentras de todo tipo de curas mágicas, porque te dicen que hay una cura natural, un fármaco natural que regenera el oído en las personas de edad. He encontrado también páginas en las que ofrecen acupuntura, tratamientos antiinflamatorios y antiinfecciosos, porque dicen que todo es producido por una enfermedad crónica, que sí que habrá una parte que evidentemente pues puede haber una infección o algo, pero no todo es eso. Me he encontrado cosas muy curiosas, como utilizar aceites de ajo. Una cosa que no sabía muy bien cómo mirarlo eran ponerse velas aquí en el oído, que ponían la vela, la encendían y caía ya. Unas cosas muy curiosas había por ahí. O sea que hay que ir al especialista, a su médico de atención primaria y al especialista. Hay que saber a quién preguntar. A quién preguntar. Vamos a ver, Jesús, aunque ya nos ha dicho Alberto el tema de quién personas deberían ponerse un audífono, yo te voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, en la diabetes está perfectamente estructurado cuándo hay que descartarla. La diabetes es una enfermedad muy frecuente y, por ejemplo, independientemente de la edad, si una persona tiene un índice de masa corporal igual a mayor de 25 y tiene hipertensión, hay que descartar la diabetes. Mi pregunta es, puesto que esto es tan frecuente, puesto que puede producir deterioro cognitivo, ¿estaría indicado aparte de que una persona note que oye menos, que está totalmente indicado, a partir de una determinada edad, estaría indicado hacer una audiometría para diagnosticar las hipoacusias leves que pudieran tener tratamiento? Como tú bien has dicho, y son las paradojas de la medicina, ¿no? Que a veces dices, bueno, esto es de cajón. O sea, todos en la carrera hemos estudiado que la diabetes afecta a la microvascularización y nos daba mucha importancia al ojo del diabético, la pérdida de visión y la circulación de la pierna y tal. Y dices, bueno, el oído también es microcirculación, y hasta hace muy pocos años cuando han dicho, ojo, el diabético tiene mucha mayor incidencia de hipoacusia, de pérdida de audición. Entonces, hombre, casi todo el mundo cuando llega a la vejez, el que es diabético ya lo ha sabido por otra serie de síntomas o porque su médico de familia pues le ha diagnosticado. Sí que hacer como screening una audiometría anual, por ejemplo, no se puede hacer porque se sobrecargarían mucho las consultas. Pero sí que la gente tiene que darle más valor al oído, porque se le da menos que a la vista. O sea, la persona que ve poco enseguida pues va a la óptica, se mide, no sé qué. Al oído, como lo que ha dicho antes el compañero, que dicen, bueno, yo voy tirando, yo me arreglo. Pero desgraciadamente muchas personas mayores luego llegan tarde. Cuando se ponen el audífono, yo les pongo un ejemplo muy gráfico. Es como el que fue migrante en Francia y se vuelve a España y lleva aquí 30 años. Cuando tú tardas mucho en ponerte el audífono, tu oído va a oír. Es como si te hablan en francés, tu oído oye el francés. Pero después de no practicarlo durante 20 años, ya no entiende. Dice, oigo, pero no sé ya qué me dicen. Pues lo mismo pasa con la persona que dice, yo me aguanto, yo espero, yo tal. Pues esa persona mayor, cuando vaya a ponerlo, dicen lo que ha dicho Alberto, llegas ya tarde, o sea, vas a oír, pero no vas a entender. Entonces es un drama, porque se aíslan y
No, pero has dicho una cosa que me ha llamado la atención, porque yo mismo lo digo, hay que ver el cuidado que tenemos o los cuidados que tenemos con la vista, ¿eh? A lo más mínimo, cuidado que es la vista, ¿no? Y efectivamente el oído, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, que lo descuidamos de más. Bueno, si este programa vale para que nos cuidemos un poco más. Alberto, hay personas que tienen acúfeno, es decir, ruido de oído. ¿Las audioprótesis pueden ayudar a estas personas? Bueno, si esa pregunta me la hace hace 20 años, te hubiera dicho que no. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Que antes, el paciente que tenía... Bueno, empezamos con que más del 90% de los pacientes con acúfenos tienen hipoacusia. Casualmente, el rango de frecuencia donde aparece ese acúfeno es el que le hace daño para la hipoacusia y casi coincide el rango de frecuencia de esa hipoacusia con el acúfeno. Entonces, ¿qué ocurre? Porque ya hace ya muchos años se planteó, vamos a ver si este paciente tiene una hipoacusia, vamos a intentar ponerle un audífono, a ver si mejoramos. ¿Y qué ocurría? Claro, hace 20 años, como decía Jesús, pues los audífonos no tenían la tecnología puntera que tiene ahora. Por lo tanto, los audífonos de antes lo que pasa es que amplificaban el sonido, poco más, y lo que hacía era una algiacusia, o sea, el paciente decía que le molestaba más el ruido, o sea, que tenía que aguantar primero el acúfeno, que es un ruido que lo tiene el paciente dentro, porque para que lo sepan los televidentes, acúfeno es un ruido que escucha el paciente, pero no lo escucha nadie, o por lo menos, digámoslo así a grosso modo para que me entienda, porque también hay acúfenos objetivos, pero no vamos a entrar en ello. Por lo tanto, el paciente bastante calvario tenía con aguantar su ruido, con que cuando le prescribían otro audífono tenía el ruido suyo más el ruido del medio externo. Y entonces ya llegaba a tu consulta y decía, mira, estoy igual, no, estoy peor. ¿Qué pasó? Que conforme los años empezaron luego unos sistemas de enmascaradores de ruido blanco. O lo que es lo mismo, cuando estamos aquí escuchando un ruido nos molesta, pero cuando nos acostumbramos un rato ya ese ruido como no le echamos cuenta, para que me entienda la audiencia. Pues eso es lo que hacía con los sistemas de ruido blanco. Buscaba la frecuencia donde ese acúfeno aparecía, utilizaba una especie de audífono y el paciente, pues la calidad de vida era mejor. ¿Qué ha ocurrido en los últimos 15 años? Pues eso, la tecnología que tenemos ahora son audífonos multicanales. Eso significa que el audífono te sensa si estás en la calle y te elimina, te borra todo el ruido dañino de fondo. Si estás en la ópera o escuchando una música bonita, te amplifica todos los sonidos para que te llene bien toda la música. ¿Qué ocurre? Que, digamos, es muy llevadero llevar a un audífono ahora, a pesar de tener acúfenos. Un paciente con acúfenos, y que la mayoría suelen tener hipoacusia, cuando se pone un audífono, y por supuesto en un centro donde hay una buena formación, gente bien preparada, me consta de que por aquí hay gente muy bien preparada y sabe perfectamente discernir quién es el que le va a ir bien el audífono a los pacientes con acúfenos y quién no. Porque hay que ser muy transparente, no podemos ser pan para todos, porque en muchos casos no funciona. Pero lo que sí quiero hacer hincapié en que hay un alto porcentaje, más del 70% casi de los pacientes, que cuando tienen una hipoacusia y un acúfeno le adapta bien adaptado, porque hay que adaptar bien, y eso es un proceso, es un arte. Adaptar un audífono es un arte. Y no es solamente ponerte un aparatito, no, es difícil. Y cuando lo consigues, los pacientes llegan a tu consulta y te dicen la frase mágica para mí: doctor, el acúfeno no se me ha quitado, pero por lo menos he aprendido a vivir con él. Y eso es lo más importante, que se adapte con él. Muy bien, y ya como estamos prácticamente fuera de tiempo, Susana, y además nos lo han preguntado también una persona de antes, el tema de el cuidado de los oídos, y sobre todo tú verás muchas personas con tapones en los oídos. ¿Qué no se debe hacer y qué se debe hacer? Bueno, pues nosotros, gente que dice que no oye, entonces lo primero que hacemos es mirar, porque si es un tapón lo podemos arreglar fácilmente. Lo que solemos hacer es prescribir alguna gotita para ablandar ese tapón y luego hacer una irrigación, que la hacemos nosotros en la consulta, el enfermero, pero vamos, nosotros, no que empiecen a hacer cosas raras, claro. Porque a veces hay gente que se mete bastoncitos, bueno, horquillas, hay gente que se mete cosas puntiagudas, eso no se debe hacer. Primero irritamos todo el conducto auditivo externo, la cera la machacamos para adentro y la empujamos, incluso podemos llegar a hacer una perforación del tímpano. Entonces siempre decimos que no, que vengan a la consulta y a no ser que haya una contraindicación para hacer una irrigación, entonces lo derivaríamos ya al otorrino para que lo hagan ellos,
pero si no lo podemos hacer nosotros desde atención primaria. Muy bien. Bueno, pues ya está un minuto para cada uno de vosotros que lancéis un último mensaje. Bueno, estimular, como hemos dicho, a que la gente le dé más importancia a la audición, porque a nivel neurológico conviene estar consciente de toda la información que nos llega vía auditiva, que es mucha, y que tenga la población la tranquilidad de que hoy en día, no todo, pero se puede paliar bien con cirugía o bien con audioprótesis de diversos sistemas, pues casi cualquier pérdida auditiva. Muy bien, pues es un mensaje bastante importante, ¿no? Y claro, Susana. Bueno, creo que es importante ser conscientes de la pérdida que tenemos y si somos conscientes, pues decírselo a nuestro interlocutor para que también él pues esté un poco más atento, nos hable de una forma más directa, siempre pues mirando a la cara, gesticulando bien. Ahora como tenemos mascarillas, pues la verdad es que esto es un poquito difícil, que también es un hándicap, porque hay que aprender a vivir con la sordera y hay que facilitar la vida y, si incluso decía él, poner todos los medios que estén a nuestro alcance para darle calidad a esos años de vida que tenemos. Muy bien, ¿y Alberto? Pues dos aspectos. En lo que el niño, por ejemplo, se refiere, creo que ya no vemos tantos niños sordos, mudos, como antes se veía, porque los test de screening que se han hecho en España, pues de alguna forma, con más éxito, menos éxito, todos han tenido sus lagunas, pero todos han tenido un esfuerzo para hacer las cosas cada día mejor. Los test de screening costaron mucho trabajo imponerlo en cada comunidad autónoma. Yo he estado en 3 comunidades diferentes y en las 3 ha costado trabajo, pero con el tiempo uno mira para atrás, ve la cantidad de niños que había antes sordomudos y ve que ahora es difícil, porque se capta prácticamente casi el 98% de los niños. Entonces, eso es importante. En cuestión del adulto, pues tenemos el problema de, claro, de que ahora vivimos mucho, 80 años, 90 años. Entonces, y vamos a llegar a los 100 y Dios quiere que vivamos más. Entonces, claro, tenemos un problema que eso hace 50 años no ocurría. Entonces, era difícil, la persona que tenía una media más de 60 años era complicado, pero hoy día tanta gente que vive más de 70 años, pues claro, tenemos que explicarle a la sociedad de que a partir de una edad nos cuesta trabajo entender lo que escuchamos. Y es un concepto que a la sociedad todavía le cuesta trabajo de asimilar, que no los audímetros, no la audiometría, no los puntos de corte que todo el mundo va mirando. Y dice, ¿cuándo estoy? ¿En 20, en 30, en 40? Yo soy el primero que le digo a la gente, si tú te defiendes o no, si no te defiendes te tienes que poner un audífono, porque si no va a llegar tarde. Ese para mí es el mensaje importantísimo, que la gente sea consciente de que cuando tenga una limitación en el habla, posiblemente la discriminación no funciona. Hay que ponerse un audífono. Y es cierto, es caro, tenemos un problema a nivel nacional, europeo y de todo el mundo, porque no hay país, tan solo Dinamarca creo y Alemania, pero no hay país que costee esto. Vale. Y es un problema que lo tenemos ahí. Pero el mensaje, yo creo, el programa ha quedado muy bien, había hecho un programa estupendo, magnífico, en el sentido de que, bueno, se ha llamado la atención sobre un tema que es muy frecuente y que, bueno, tiene sus soluciones. Decir que haremos en el futuro un programa sobre el problema de la hipoacusia y de la sordera en los niños y, por supuesto, invitaremos a las asociaciones que hay que están desarrollando un papel muy importante en este tema. Por mi parte, nada más, despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos. Que seáis muy felices.